¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una mujer entra en un palacio real y la puerta se cierra tras sus cerraduras para siempre? En un lugar donde toda mirada debe bajar, la líder es una mujer que se atreve a levantar la cabeza, siempre sonriendo, siempre impecable. Su nombre es Ri Sol-ju, la primera dama de Corea del Norte. En su mano están bolsos de lujo Dior. Detrás de ella, un jet privado, palacios dorados y un poder envuelto en terciopelo y silencio. Pero no dejes que la elegancia te engañe. Ella no tiene teléfono. No puede elegir a sus amigos. Tiene prohibido hablar con cualquier hombre, excepto su marido. Ella vive como un símbolo, pero ese símbolo no está permitido a vacilar ni siquiera ante una sonrisa. De cantante talentosa a ícono de la moda, de las luces del escenario a una vida encerrada en el silencio, Ri Sol-ju puede ser una de las mujeres más misteriosas de Asia, donde la gracia llega al costo de una vida entera. Y hoy estamos pasando por esas puertas doradas para descubrir si ella es realmente una reina, o simplemente la prisionera más bella del mundo. No mires hacia otro lado, porque la verdad detrás de esta mujer es casi imposible de creer. Ahora retrocedamos en el tiempo a donde todo empezó, con una niña nacida en una de las clases más privilegiadas del norte de Corea. Los orígenes de un destino. Si alguna vez te has preguntado cómo una niña se convirtió en la mujer más vigilada de Asia, lo sabrás. No empezó con poder. Comenzó con una voz. Nacida a finales de la década de 1980, en una familia de élite en Pyongyang, Ri Sol-ju no creció en las sombras como millones de sus compatriotas. Ella nunca hizo fila para conseguir comida, nunca vivió en un apartamento oscuro y en ruinas. Era parte de los pocos afortunados, una clase protegida y criada para servir al régimen. Su madre era una respetada académica. Su padre, un obstetra estimado. En su casa, Ri creció rodeada de pianos, profesores de canto y clases de ballet. No para convertirse en artista, sino para convertirse en el rostro ideal de una nación. Pero entonces algo pasó. Algo de lo que nadie se atreve a hablar hoy. Ri Sol-ju reveló un talento poco común desde el principio, una voz clara, cálida y emocional que podía silenciar pasillos enteros. No era solo hermosa, tenía presencia, tenía poder, tenía algo magnético. Fue elegida para unirse a la orquesta UNASU, un conjunto donde solo se admitían talentos aprobados por el Estado. En el escenario, cantaba canciones patrióticas de amor a la patria, con ojos gentiles pero resueltos. No tenía idea de que alguien en la primera fila la observaba muy de cerca. En 2005 sucedió algo inusual, una joven hermosa apareció en Corea del Sur, ondeando banderas y gritando, "Somos uno". Era parte del equipo de animadoras del ejército norcoreano. Esa mujer era ella, Ri. Por primera vez, el mundo la vio. Y también fue la última vez. Después de ese evento, desapareció. Sin imágenes, sin explicaciones. Fue como si se hubiera evaporado de la historia. ¿Regresó y fue elegida? ¿O no tuvo elección? Porque entrar al centro de atención también significaba despedirse de sí misma. De estrella vocal en ascenso a alguien borrada de la vista pública, Ri Sol-ju entró en la fase más peligrosa de su vida. Y eso fue solo el comienzo. Si crees que esto fue solo un simple sacrificio, espera a verla volver. Ya no era cantante, pero era la primera dama de un régimen nuclear. ¿Te lo vas a perder? Porque el próximo capítulo cambiará para siempre la forma en que ves el poder y el silencio. Lo increíble volvió. ¿Puedes creer que alguien podría desaparecer de los medios, ser borrado de la historia y luego regresar como si nunca hubiera sido otra persona? 7 años después de su última aparición pública, en un día de julio de 2012, Corea del Norte liberó repentinamente imágenes de una mujer caminando junto a Kim Jong-un, el líder recién ungido que acababa de suceder a su padre. La mujer era Ri Sol-ju. Se habían ido las luces del escenario. Se había ido el micrófono. Se había ido la voz que cantaba. En su lugar, el silencio. Sus glamorosos vestidos habían sido reemplazados por un clásico traje de Chanel. Su cabello, pulcramente peinado. Sus ojos, sutilmente pintados pero fríos y controlados. Todo preciso al milímetro. Ya no era una cantante. Se había convertido en un símbolo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué desapareció una voz célebre? ¿Y cómo llegó a ser la mujer elegida por Kim Jong-un? Según la inteligencia surcoreana, el matrimonio fue arreglado apresuradamente después de la muerte del gran líder, el dios de la lealtad. En ese entonces, Kim Jong-un era demasiado joven, demasiado solo y rodeado de sospechas por parte de las élites militares de Corea del Norte. Necesitaban una imagen, algo estable, refinado, elegante. Necesitaban una diosa moderna para suavizar la imagen de los misiles, encubrir las amenazas y ocultar los terribles secretos tras los muros políticos. Eligieron a Ri Sol-ju.
se le dio el título de primera dama respetada, una frase que no se usaba desde la época de Kim Il-sung. Pero detrás del título, ¿qué había? ¿Amor o un contrato político? Quizá ni siquiera la propia Ri sabía que en el momento en que tomó la mano de Kim Jong-un, no solo estaba entrando al palacio, estaba entrando en una vida sin escapatoria. En ese momento, ya no era una persona. Era una imagen, una máscara, una luz suave colocada junto a un régimen duro. Ya no podía ser ella misma. Tenía que convertirse en una idea de belleza, obediencia y perfección absoluta. Pero si crees que vivió como una reina desde ese momento, piénsalo de nuevo. Porque la siguiente parte te llevará a través de la puerta más secreta en Pyongyang, donde Ri Sol-ju vive cada día dentro de un palacio dorado, pero bajo un control tan extremo que podría helarte la sangre. Imagina esto, vives dentro de un palacio de 12 kilómetros cuadrados. Tiene piscina olímpica, spa privado, un búnker nuclear, pero no se te permite salir. Ni un solo paso, ni siquiera sola. Así era la vida de Ri Sol-ju. Una reina sin trono, una esposa sin libertad. Un símbolo pulido a la perfección, pero controlado en cada respiración. La residencia de Rayonson, donde vive, no es un hogar, es una fortaleza envuelta en terciopelo. Todo es lujoso, desde los baños de oro, las mesas de comedor hasta los vagones privados para su hija. Pero debajo de todo ese mármol italiano, hay un sistema de vigilancia 24/7 construido para monitorear a la misma mujer que el país dice reverenciar. Ella no tiene teléfono, no tiene redes sociales, no tiene derecho a hablar con viejos amigos, familiares, ni con ningún hombre excepto su marido. Incluso su peinado debe ser aprobado de antemano. Peor aún, ir al baño requiere avisar a los guardias. ¿Te imaginas? Una mujer que una vez fue libre para cantar en un escenario, ahora no puede tomar ni una sola decisión privada sobre su propio cuerpo. Cada aparición pública de Ri Sol-ju está coreografiada como una película política. Sus vestidos neutros de Dior están adaptados a su estilo. Inclina la cabeza hacia la multitud y sonríe exactamente 3 segundos. Luego da 2 pasos hacia atrás cuando Kim Jong-un sale de un coche. Todo está ensayado. Todo es teatro. En un régimen obsesionado con el control, incluso las emociones humanas son reguladas. No se permite equivocarse. Incluso un error fuera de lugar, una mirada, podría sacudir el palacio. Eso no es un matrimonio. Eso es un contrato para la supervivencia. Un grillete de oro. Y la parte más aterradora de Corea del Norte es que no existe tal cosa como el divorcio. Una vez que te conviertes en la esposa de Kim Jong-un, eres su esposa hasta la muerte. No hay salida, no hay elección, no hay mañana. Entonces, ¿Ri Sol-ju está realmente viva o es simplemente una mujer poderosa actuando? ¿O una actriz reticente atrapada en un juego sin fin? Pero eso todavía no es la parte más oscura. Porque en el siguiente capítulo descubrirás esta verdad, la sonrisa podría ser simplemente la máscara que esconde una guerra silenciosa. Una guerra entre las mujeres más poderosas en Pyongyang. Y esa guerra es todo menos elegante. No cierres este video, porque lo que viene a continuación es peligrosamente real, la guerra silenciosa entre 2 mujeres. Si crees que Ri Sol-ju es la única mujer poderosa dentro del Palacio de Corea del Norte, piénsalo de nuevo. Porque hay otro nombre que teje silenciosamente su influencia detrás de escena. Su nombre es Kim Jo-jong. Ella es la hermana de Kim Jong-un y el único miembro de la familia permitido a su lado en eventos de alto nivel, hombro con los generales. A veces, incluso da órdenes. A diferencia de Ri, que aparece con una iluminación suave, vestidos Dior y sonrisas elegantes, Jo-jong aparece como una sombra fría, afilada e inquebrantable. Ella no necesita micrófono, su mirada por sí sola puede silenciar una habitación. En muchos círculos políticos del mundo, se cree que Jo-jong no es solo la hermana, es la sucesora oculta. Luego, en 2020, el mundo presenció la primera señal de esta guerra silenciosa entre las 2 mujeres. Aunque nadie se atrevió a nombrarla. Corea del Sur recibió folletos que difamaban a Ri Sol-ju, llenos de imágenes irrespetuosas y manipuladas. Parecía algo menor. Pero días después, Corea del Norte hizo estallar la Oficina de Enlace Intercoreana, uno de los pocos puentes diplomáticos entre las 2 naciones. ¿Quién dio la orden? Kim Jong-un, posiblemente. Pero muchos analistas creen que quien realmente habló fue su hermana. Ella se quedó atrás con las declaraciones más duras del régimen. Fue quien tomó la voz de la estrategia en la maquinaria de propaganda. Y lo más importante, dejó claro que si insultas la imagen de Corea del Norte, te la quemarán hasta el suelo. Sin previo aviso. Pero lo más aterrador no fue la explosión. Fue el silencio de Ri Sol-ju. Sin reacción. Sin apariciones. Sin declaración. ¿Fue su misión o un movimiento calculado?
¿Está siendo apartada o simplemente espera su momento? Nadie lo sabe. Pero está claro que estas dos mujeres, una suave y simbólica, la otra afilada como el acero envuelto en seda, se rodean en un juego silencioso de poder, y la perdedora puede desaparecer para siempre sin que a nadie se le permita preguntar por qué. En un palacio donde las palabras pueden matar, el silencio es el arma más mortal. Y esta guerra no se trata solo de poder. Se trata de algo aún más sagrado, la próxima generación de la dinastía Kim. Quédate aquí, porque la siguiente parte revela lo más misterioso del papel de Ri Sol-Ju, la madre en las sombras, criando al futuro heredero. Y esa podría ser la apuesta más grande de su vida. No parpadees, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo el juego de poder. ¿Qué pasa cuando la mujer más controlada de un país está criando en silencio a quien pueda controlar el país en el futuro? Mientras los medios globales se enfocan en cumbres, lanzamientos de misiles y cada movimiento de Kim Jong-un, algo mucho más importante está ocurriendo detrás de las puertas herméticamente selladas de la residencia Rajonson. Ri Sol-Ju como madre. Según la inteligencia surcoreana, Ri y Kim Jong-un tienen 3 hijos. Pero durante más de una década, ninguno había sido visto. Hasta que, en 2022, el mundo quedó atónito, su hija, Kim Hwa-e, apareció de repente en un evento de prueba de misiles. Se mantuvo erguida, vestía un abrigo negro y parecía tranquila y confiada. Se inclinó ante los generales de alto rango. Esto no fue una visita familiar. Fue una declaración silenciosa del próximo posible heredero. Hwa-e no asiste a una escuela pública. No ha estudiado en el extranjero. Toda su educación ocurre en una instalación de alto secreto, impartida por expertos cuidadosamente seleccionados. ¿Qué aprende? Más allá de etiqueta, aprende estrategia política, diplomacia pública, oratoria, equitación, tiro, natación e incluso esquí. Cada habilidad es un símbolo. En Corea del Norte, montar a caballo no es solo un deporte, es una declaración de liderazgo. Y se cree que detrás de ese entrenamiento está Ri Sol-Ju. Ella, quien fue despojada de su propia identidad, ahora está moldeando una versión más fuerte de sí misma. Más aguda, más fría, construida para sobrevivir al trono en el que se sienta su padre. Tal vez Ri ya no sueñe con la libertad para sí misma, pero apuesta todo en el futuro de su hija. Porque si Hwa-e realmente se convierte en la heredera, será la primera vez en la historia de la dinastía Kim que el poder pase a manos de una mujer. Y si ese día llega, Ri Sol-Ju no será solo un símbolo. Será la madre de una nueva era. Una era donde la sucesión no será solo por sangre, sino por estrategia, por silencio, por unos ojos maternos que observan cada paso de su hija hacia el destino. Pero toda apuesta conlleva riesgos. Y si Hwa-e es su carta de triunfo, entonces la siguiente parte expondrá el lado más oscuro del juego. El lado que podría aplastar sus sueños, y su corazón. Quédate exactamente donde estás, porque el siguiente capítulo será el más doloroso, cuando descubramos la verdad. En el palacio, el amor puede ser lo más caro de todo. Y no lo olvides, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte otra historia de poder, secretos y las sonrisas perfectas que esconden las verdades más oscuras. Amor en un palacio, más frío que el hielo. Si piensas que la vida en palacio es dulce, tomarse de la mano y miradas de amor, pregúntate por qué el mundo nunca ha visto a Ri Sol-Ju llorar. Porque en Corea del Norte, las emociones no son un privilegio, son una amenaza. Desde el día en que se casó con Kim Jong-un, cada sentimiento personal suyo ha tenido que ser censurado. Nadie puede verla triste. Nadie puede oírla quejarse. Y absolutamente nadie puede saber si alguna vez ha sido lastimada. En un mundo donde incluso una mirada puede tener un peso político, una lágrima fuera de lugar puede verse como traición. Según fuentes desertoras, Kim Jong-un, a pesar de aparecer junto a Ri en eventos oficiales, aún mantiene una oscura tradición transmitida por su padre y su abuelo, el Escuadrón de Placer. Un grupo de mujeres jóvenes cuidadosamente seleccionadas y entrenadas para entretener al líder en fiestas secretas. Sin cámaras. Sin medios. Sin Ri Sol-Ju. Y ella lo sabe. Pero no se le permite sentir celos, no se le permite mostrar enojo. No se le permite expresar algo que no sea la perfección. Ella no puede cuestionar, no puede resistirse, porque incluso una mirada equivocada puede llevar a consecuencias catastróficas. No solo para ella, sino para toda su familia. La soledad de Ri Sol-Ju no proviene de la falta de lujos. Proviene de ya no tener permitido ser humana. Ella sonríe ante los grandes saludos de los banquetes, durante los desfiles militares. Pero cuando regresa a su dormitorio con baño de oro, nadie sabe con quién habla, nadie sabe si duerme bien, nadie sabe si sueña, en absoluto. Vive al lado del hombre más poderoso del país, pero nunca se sabe si ese amor es real o simplemente otra parte de un contrato político. Y si crees que eso ya es desgarrador, espera la siguiente parte.
Porque detrás de todo ese silencio, Ri Sol-Ju, la mujer cuya voz una vez llenó salas de conciertos enteras, ha perdido algo mucho más grande que la libertad, más grande que el amor, se ha perdido a sí misma. Quédate donde estás, porque la parte 8 es el descenso más profundo hasta ahora, donde ni siquiera un foco puede ocultar la verdad. Ri Sol-Ju nunca fue permitida a existir como una persona real. La mujer que ya no es dueña de su nombre. ¿Qué sucede cuando ya ni siquiera tu nombre te pertenece? Cuando la soldado Ri se convirtió en primera dama, su vida no solo cambió, ella se transformó en otra persona. La información sobre su pasado, su carrera como cantante, su familia, sus amigos, su infancia, todo desapareció de los medios de comunicación norcoreanos. Cada grabación de su voz emocional en el escenario de la orquesta UNASU fue borrada. Las personas que alguna vez la conocieron fueron alejadas o desaparecidas. El régimen no solo le pidió que viviera de forma diferente. Le exigieron que nunca hubiera existido. Ya no era Ri Sol-Ju. Se convirtió en la señora Kim Jong-un, en una mujer viviente símbolo, un modelo nacional a seguir, una máscara perfecta que representa elegancia y estabilidad.